¿Cómo están? Bienvenidos a esta entrega de Fútbol Infinito. Ya llega ese momento especial de cada año cuando después, todavía estamos en el invierno, un invierno difícil, pero cuando en el transcurrir del invierno y en el pasar la peor parte y pasar las fiestas, vuelve la Champions. Entonces vuelven dos grandes especialistas y amigos como Aitor Lagunas y Pepe del Bosque. Aitor, un abrazo a la distancia, ¿cómo estás? ¿Cuáles son tus expectativas en esta vuelta de la Champions? ¿Cómo estáis? Pues muy contento de volvernos a encontrar y sobre todo de volvernos a encontrar ya en vísperas de la primera tanda de partidos de la Champions después de este mes de enero que ha sido largo, que ha tenido muchos partidos porque lo estábamos comentando ahora con Jaime también fuera de cámara, ¿no? Que hemos tenido muchísimos encuentros aquí en España de Copa del Rey, de Supercopa, una saturación ya del calendario por culpa de la COVID-19. Pero ahora vuelve lo importante, vuelve el caviar. Y vuelve el caviar, te diría, amigo Eduardo, en una edición de la Champions quizá más abierta y más incierta que nunca. Estaba repasando, solamente 3 de los 16 equipos que van a participar de los octavos de final van líderes en su liga, y esto me parece que es algo bastante poco habitual. Y sobre todo, de esos 16, 5 no se clasificarían para la Champions del año que viene si se acabase ahora la temporada. Es decir, que estamos ante una edición. Lo intuíamos al principio del año con esas aperturas del calendario por culpa del coronavirus, pero ciertamente estamos asistiendo ante la caída, yo creo que bastante sorprendente, de equipos como el Real Madrid o como el Liverpool, que el año pasado ganaron la Liga. A la Juventus de Pirlo le está costando ganar. También en este mes de diciembre-enero hemos visto cómo se sustituían a varios entrenadores al frente de equipos importantes. Pues pienso en el Chelsea, pienso en el Borussia Dortmund, pienso en el propio Paris Saint-Germain, con lo cual mucha incertidumbre. Yo creo que ahora mismo, si estuviésemos hablando de quinielas, si estuviésemos hablando de apuestas, estaría todo bastante igualado y probablemente muchos equipos o varios equipos en estos últimos 2 meses hayan perdido bastantes enteros con respecto a lo que nos imaginábamos cuando se realizó el sorteo en el mes de diciembre. Sí, suele pasar esto. Te saludo, Pepe. Cuando se hace el sorteo es una cosa y cuando se empieza a jugar es otra cosa y luego cuando el torneo siga avanzando ya veremos quién es el que entra en esa dinámica que suele definir o terminar siendo favorable para el campeón. ¿Cómo estás, Pepe? Todo bien, mi querido Vizca, Editor Jaime, gusto en saludarlos, al igual que a toda la comunidad de podcast y Fútbol Infinito. Miren, creo que comparto y suscribo lo que dice Aitor, porque se compacta el calendario y tenemos la sensación de que prácticamente todas las semanas hay la misma cantidad de partidos que cuando tenemos Champions y UEFA Europa League, porque hay Pokal, porque está la FA Cup, porque está la Copa del Rey, la Copa Italia, o sea, es una locura. Los partidos atrasados. Los partidos atrasados. Entonces hay un calendario muy lindo y comparto también lo que dice Aitor de que si en la temporada pasada veíamos al Bayern en el segundo semestre de temporada, sobre todo tras la eliminación de Liverpool en Anfield contra el Atlético de Madrid, como el principal candidato a levantar la orejona, ahora está mucho más parejo. O sea, creo que está muy cerrado en estos octavos de final, tanto las llaves como tal, como ya pensar en 1 o 2 candidatos que puedan levantar la orejona en 2021. Así es, así es. Todo, Jaime, es bastante incierto. Equipos que, por ejemplo, de los últimos campeones, creo que solamente el Bayern, por ser quizá el último, es el que podemos llegar a decir que arranca con un poco más de favoritismo, porque Aitor hablaba un poquito del Real Madrid, yo no lo veo al Madrid, vemos también que el Liverpool no pinta como candidato, está sufriendo mucho, y bueno, el Barça todavía tiene un largo camino por recorrer, me parece, Jaime, como para poder pensar que está para ganar la Champions. ¿Cómo estás, Vizca, Aitor, Pepe? Saludos para todos, el gusto de que estén acá con nosotros nuevamente. Aitor decía, volvió el caviar y también me parece que volvió la tabla de salvación, porque hay más de uno que está diciendo nos queda una bala y todas las balas van allá como la esperanza de salvar la temporada. Y también, uniéndome a lo que ustedes marcaban y que tienen toda la razón, y la incertidumbre de la que habla Vizca, ha cambiado mucho del sorteo para acá, pero por diferentes motivos, por diferentes contextos, por diferentes causas, me parece que esos cambios han emparejado las eliminatorias. Ya vamos a hablar de cada una de ellas,
pero creo que en gran medida esas 8 llaves hoy son más parejas de lo que fueron a mediados y finales o principios de diciembre. Muy bien, y vamos a comenzar, no sé quién, levante la mano, quién quiere arrancar con el Leipzig. Me parece que esta se la voy a dar a Pepe, Leipzig-Liverpool. Bueno, un Leipzig que dentro de todo creo que ha aguantado la peor parte del invierno, Pepe, con un cierto protagonismo. El más firme de todos en Alemania, no es una gran novedad, ha sido el Bayern. El resto es como que ha sufrido muchas curvas de rendimiento. Y bueno, el Liverpool creo que estamos viendo probablemente de los últimos 3 años de Klopp la peor versión del equipo entrando a esta serie que ya en el papel presenta muchos ribetes, como el duelo de los entrenadores y también un partido, una serie, una llave. Trataremos de hablar de la llave en general, que encarnaría un fútbol muy moderno, muy dinámico, muy veloz, por ejemplo. 2 estrategas alemanes, 2 equipos que les gusta verticalizar. Yo creo que para mí es la eliminatoria que más le tengo ganas. O sea, creo que Klopp contra Nagelsmann, desde la pizarra, desde la calidad de los jugadores, puede dar muchísimo. Creo que sí, el Liverpool viene a la baja, esto se ha notado. Creo que también las ausencias han condicionado mucho a Liverpool, desde lo de Van Dijk, obviamente, la adaptación de Thiago Alcántara, que empezó jugando como medio centro y ahora aparece asentado como interior derecho, que igual y Salah no está al nivel de los últimos 2 años, pese a que sigue marcando goles. Yo creo que el Leipzig tiene una gran oportunidad. Ya platicará Jaime el tema de que el partido no se juega en territorio inglés y demás, y parece que tampoco en territorio alemán. Entonces yo creo que es una eliminatoria muy pareja. Es la gran posibilidad que tiene Julian Nagelsmann de sorprender a un todopoderoso como Liverpool, porque el Leipzig es un muy buen equipo que tampoco ha rendido como se esperaba, porque esta era la temporada realmente en donde pensábamos que iba a competir firmemente por el título, por la ensaladera, pero se ha quedado corto. También ha sido víctima de las lesiones, pero es un equipo súper versátil y además con esa capacidad que tiene para crear superioridad en mitad de campo con Campbell, Savitzer, Nkunku, Aidara, si está listo Forsberg, la dinámica por fuera que normalmente encuentra con Angelino, que puede jugar con un referente en punta como Poulsen o Sorloth. O sea, yo creo que es un equipo lo suficientemente capacitado para poder hacerle una eliminatoria de tú a tú a Liverpool, considerando el estado actual del equipo de Klopp. Aitor, ¿cuáles serían las fortalezas, de acuerdo a tu visión, de este equipo del Leipzig como para poder replicar un poco lo que hizo en la temporada pasada, si bien es cierto, habiendo ya perdido algunos futbolistas importantes que había tenido en la campaña anterior, donde alcanzó la semifinal eliminado por el Paris Saint-Germain? Bueno, yo creo que lo ha adelantado un poco ya Pepe, ¿no? Es un equipo que vive del dinamismo. Yo creo que es uno de los grandes estandartes o símbolos de esta corriente de entrenadores alemanes, Julian Nagelsmann. Ya lo hemos hablado también en otras ocasiones aquí en Fútbol Infinito, ¿no? La impronta, la huella que ha dejado Ralf Rangnick en ese país, en Alemania y en el fútbol de Centro Europa en general, a través de su presencia también en el RB Salzburgo, pues como la presión y la contrapresión son irrenunciables absolutamente para los equipos de la franquicia Red Bull. Y luego con balón, yo creo que Nagelsmann ha mejorado bastante también las prestaciones del Leipzig, ¿no? Era un equipo que vivía mucho de las transiciones y que yo creo que progresivamente ha ido mejorando también la gestión de los partidos en los que tiene más posesión que el rival. Y por lo tanto me da la sensación de que es algo parecido también a lo que ha experimentado el Liverpool en los últimos años. Al final Klopp no está en absoluto alejado de eso. Decíamos que son 2 estrategas alemanes, tienen mucho que ver. Klopp se fija mucho también en jugadores procedentes de las franquicias Red Bull. Tenemos a Naby Keita, tenemos a Minamino, el propio Firmino pasó por allí. Yo creo que... ¿Cómo? Mané también. Mané, exacto, sí. Es decir, que yo creo que por ahí está muy atento, evidentemente, al fútbol alemán, Klopp, para ir a buscar jugadores que se adapten a esa idea de juego que está plenamente emparentada y familiarizada con la idea que tiene Nagelsmann. Ahora bien, a mí me sigue pareciendo que el RB Leipzig le faltan jugadores de nivel top
para ser capaz de pelearle una liga al Bayern de Múnich. Este año ha hecho un esfuerzo importante por traer a Sorloth para reemplazar a Timo Werner y sigue siendo el máximo goleador a día de hoy en liga, sigue siendo Angelino, con 4 goles. Un futbolista que yo creo que está mejorando muchísimo sus prestaciones en Leipzig, sobre todo cuando le toca actuar como carrilero, porque le permite despreocuparse un poco de las obligaciones defensivas y aparecer en los últimos 30 metros del campo. Pero que Angelino sea el máximo goleador, o que Savitzer sea el máximo goleador, o que Poulsen sea el máximo goleador, quiere decir que a este equipo todavía le falta ese gran reemplazo para Timo Werner, que el año pasado pues, abandonó la disciplina del equipo. Dicho esto, yo creo que el buen estado general del RB Leipzig, a pesar de que esté lejos del Bayern y, como te digo, le falte todavía un par de grandes jugadores para ser capaz de mirarle a los ojos durante 34 jornadas al Bayern de Múnich. Y por otro lado, la caída en picado del Liverpool, pues ciertamente deja la eliminatoria absolutamente abierta. Es que este Liverpool se parece muy poco, ya no al Liverpool que ganó hace año y medio la Champions, sino incluso al Liverpool que este año fue capaz de meterse como primero de grupo. Es verdad que ya dejaba algunas señales, porque ya no solamente viene de la lesión de Van Dijk, que definitivamente le ha trastocado muchísimo, porque ya no es solamente lo que pierde en defensa, sino que la lesión de Van Dijk y también las de, en menor medida, Joe Gómez y Matip, obliga a retrasar muchas veces a 2 centrocampistas al eje de la defensa, con lo cual pierdes en defensa, pero también pierdes en el centro del campo. Y por lo tanto, estamos ante un Liverpool que le estamos viendo mucho más inseguro. De haber acumulado 68 partidos, creo, sin perder en su propio estadio, ahora lleva 3 derrotas seguidas en Anfield. Yo creo que el RB Leipzig tiene una ocasión clarísima para poder sorprender y para poder reeditar, insisto, lo que ya pasó el año pasado con el Atlético de Madrid, que esa quizá fue la primera gran señal de que algo no funcionaba del todo en el reino de los sueños de Jürgen Klopp en Anfield. Insisto, este año, antes de la lesión de Van Dijk, el Liverpool ya encajó 7 goles del Aston Villa. Es decir, que venía dejando algunas noticias de que quizá el ecosistema se estaba degradando, se estaba presentando pues algunos resquicios que no terminaban de funcionar tan bien. Se trató de traer a Minamino para aportar gol, se trajo a Diogo Jota, pero se lesionó en diciembre. Es decir, realmente ha tenido muy mala suerte con las lesiones, pero creo que hay un envejecimiento de la idea que ya empieza con la derrota contra el Atlético de Madrid, continúa después con el tramo final de la Premier, que es verdad que tenía mucha ventaja, pero daba la sensación de que había levantado el pie del acelerador demasiado pronto, y que luego esta temporada se ha acabado agravando claramente con las lesiones, sobre todo las 3 en la pareja de centrales. Jaime, teniendo en cuenta que ya el Leipzig en este último año y medio casi ha jugado partidos importantes contra equipos ingleses, ¿cuánto le puede llegar a pesar eso a Nagelsmann o le puede ayudar? Recordemos la eliminatoria de octavos de la temporada pasada contra el Tottenham, lo pasó por encima. Fase de grupos de esta edición, pierde en Old Trafford 5-0 contra el Manchester United y después le termina ganando en Leipzig 3-2, eliminando allí al equipo de Solskjaer. Entonces, son estilos distintos. Una cosa es el United, que juega algo un poco más híbrido, diría yo, no tiene ese estilo tan agresivo que presenta, radical, que presenta Klopp, ni tampoco es mouriñista. El equipo salió de Mourinho y ha ido, digamos, intercalando otro tipo de registros. Entonces, ¿cuánto puede pesar eso para que la gente entienda por dónde puede pasar el favoritismo? Creo que muy poco, porque son equipos ingleses los 3, incluyo a Liverpool, pero son muy distintos los 3 también. Creo que han hecho Aitor y Pepe un análisis muy profundo desde lo táctico, y por eso no quiero repetir lo que ellos han marcado, pero el Liverpool es un equipo copero. Es un equipo que un muy mal Liverpool nos ha dado muy buenas Champions. Con esto no estoy diciendo que es el favorito para ganar la Copa, pero creo que ese ADN y esa relación de amor que tiene Liverpool con esta competición es algo que no lo podemos descartar. Segundo, las dinámicas negativas o positivas no se trasladan entre competiciones, sobre todo cuando te estás acercando al final de la temporada, porque
en el subconsciente del jugador de Liverpool, sabe que la Premier se fue, sabe que la Premier se escapó. Y vuelvo a la introducción, la tabla de salvación. Es un borrón y cuenta nueva. Entonces, si viene Liverpool, no va a tener a Van Dijk, va a tener todos lesionados, van a seguir estando cansados. Me parece que la forma desde lo mental en la que encara el partido va a ser diferente que el equipo que perdió 3-1 o 4-1 contra el Manchester City o el que va a jugar el próximo fin de semana. Creo que eso es algo que hay que ponerlo sobre la mesa. Y tercero, está la calidad del equipo. Hemos visto grandes gestas de Leipzig, Tottenham, United, Atlético de Madrid. Dos equipos con un estilo de juego opuesto a lo que pregona Nagelsmann. Y que desde la pizarra los destruyó, porque creo que no quedaron dudas de la justicia de que Leipzig sea quien supere. Pero Pepe decía, va a ser un partido ida y vuelta. Y claro, es que si es un partido ida y vuelta, quiere decir que van a tener el mismo número de oportunidades ambos. Y si tienen el mismo número de oportunidades ambos y uno tiene mucho más calidad, ¿quién es el que tiene el favoritismo para llevar? Y a eso le sumas que es a doble partido. Creo que este contexto me hace pensar que Liverpool tiene mayores posibilidades de superar esta eliminatoria. Bueno, para cerrar... a pesar de que las grandes gestas del Liverpool, o muchas de las grandes gestas del Liverpool, las ha cocinado al calor de un Anfield absolutamente lleno. Y esta vez no va a tener esa carta. No, y no. capaz ni siquiera es en Anfield. Correcto. O vacío. Claro. Vamos a dar una vuelta para que me digan brevemente favorito. No hacemos pronósticos aquí, pero sí pálpito de favoritismo de acuerdo a sensaciones futbolísticas, no cuestiones del azar. ¿Yo voy primero o voy al final? Primero, usted siempre va primero. Bueno, yo me voy a mojar y voy a decir que pasa el Leipzig, Aitor. Pensaba que nos estabas pidiendo porcentajes. No. Así, grosso modo. Leipzig. Yo me voy a quedar con el Liverpool, pero no me sorprende si el Leipzig avanza, por lo que hemos comentado. Tibio. Abrió el paraguas. Tibio. Yo creo que pasa el Liverpool. Bueno, 2-2, perfecto. Pasamos la página y arrancamos con una de las eliminatorias que presentaban el mayor morbo, Aitor. París frente al Barça. ¿Cuánto cambió? ¿Cómo ha sido el proceso de cambio desde el momento que salieron esas bolillas en el mes de diciembre hasta el momento en el cual vamos a llegar a ese enfrentamiento que va a arrancar el martes 16 de febrero en el Camp Nou? La verdad que aquí el cambio también ha sido bastante drástico, ¿eh? Por un lado, porque el Paris Saint-Germain ha cambiado de entrenador. Fíjate que de los 4 rivales de equipos españoles, 3 han sustituido a su técnico. Precisamente el único que no lo ha hecho ha sido el que daba la sensación a finales de diciembre que estaba más en el alambre, que era Gasperini al frente del Atalanta, pero luego tanto Chelsea como Borussia Dortmund como el propio Paris Saint-Germain han destituido a sus técnicos y han buscado nuevas ideas. Por ahí hay una cierta incógnita de ver cómo progresa Pochettino al frente del cuadro parisino, pero sobre todo la sensación que hay en este momento en Barcelona, que es la ciudad en la que yo vivo, es que poco a poco Ronald Koeman, con mucho esfuerzo, está siendo capaz de regenerar a un FC Barcelona que daba la sensación de que estaba destinado a un año de transición y probablemente siga siendo un año de transición, pero creo que con mejores perspectivas de las que mucha gente aquí en Cataluña tenía, ¿no? Yo creo que estas semanas recientes hemos visto a un Barça que ha encadenado varias victorias en Liga, ha acumulado 12 partidos en el mes de enero, prácticamente todos ellos fuera de casa. Eso era para el Barça, sobre todo de Valverde, un umbral muy alto porque le costaba mucho ser capaz de ganar partidos fuera del Camp Nou. En el Camp Nou era otra historia. En el Camp Nou incluso el Barça más anodino, más gris, era capaz de sacar adelante los partidos por lo civil o por lo criminal o por lo mesiánico en la mayor parte de las veces. Pero estamos viendo a un Barça que, insisto, se ha regenerado con gente muy joven, sobre todo con Pedri, que ha tenido un impacto brutal, está teniendo un impacto muy grande, hasta el punto de que ya no faltan las voces que se plantean que quizá este chaval de 18 años canario recién llegado al Barça pueda estar
con la selección española en la próxima Eurocopa. Además, sí, es que yo creo que el nivel que tiene ahora mismo es para eso. Es para plantearse que Luis Enrique lo pueda llevar a las citaciones del mes de marzo. De Jong empieza a parecerse al De Jong que llegó del Ajax, también porque Ronald Koeman ha dejado atrás el 4-2-3-1 y progresivamente, conforme ha ido abrazando más el 4-3-3, estamos viendo a un De Jong con mucho más recorrido, con mucha más libertad para poder pisar el área contraria. Dembélé lleva ni se sabe cuántos partidos consecutivos sin lesionarse y esa ya es una gran noticia, pero es que además del tono físico estamos viendo a un Dembélé seguro, atrevido, con un tono mental, con una confianza que yo creo que puede permitir ser optimista de cara al futuro. Y luego está Griezmann, que también da la sensación de que poco a poco está encontrándose más cómodo, encontrándose más líder. Yo creo que es un jugador que necesita ser líder, necesita sentirse importante. Y probablemente la salida de Luis Suárez, que haya tenido muchas consecuencias negativas para el Barça e infinitamente positivas para el Atlético de Madrid, haya permitido que se haya regenerado un poco el ambiente y que Griezmann de alguna manera esté sintiéndose el líder de toda esta camada de jugadores jóvenes, ¿no? Está teniendo gestos muy cariñosos con Riqui Puig, con el propio Pedri también. Bueno, yo creo que todo eso, sin plantearnos a un Barça que yo creo que no llega como favorito a la eliminatoria, sigue sin llegar como favorito a la eliminatoria, pero cuenta con una carta ganadora que es Messi. De Messi se ha dicho mucho durante el último mes y creo que cuanto más se dice, mejor está Messi, más motivado está Messi, más partidos es capaz de ganar Messi, y lo hemos visto sin ir más lejos en el encuentro contra el Real Betis Balompié en la última jornada de Liga, pero atrás el Barça concede mucho. Vamos a ver cómo llega Araujo. Piqué no va a llegar, y Alba, siendo uno de los mejores laterales en fase ofensiva, no tapa bien su banda, y por el costado derecho pues está la duda de Sergi Roberto o de Serginho Dest, que tampoco sería un lateral extremadamente defensivo. Lenglet deja muchas dudas y Umtiti da la sensación de estar más cerca de ser un exjugador que de ser una primera opción para Koeman. Con lo cual, yo creo que vamos a ver una eliminatoria llena de goles, como mínimo, llena de ocasiones y bastante incierta. Yendo al tema Messi, arranco contigo, Aitor. ¿Puede llegar a ser la última Champions con la camiseta del Barça de Messi? ¿Cuál es tu sensación, de acuerdo a lo que se intuye? Porque Messi todavía no ha dado ninguna señal. Sí, aquí en Barcelona crece la idea de que esta va a ser la última Champions de Messi con el Barça. Yo no lo tengo tan claro. Yo creo que Messi no lo ha decidido. Hay un factor que creo que es importante, y es que las elecciones al Fútbol Club Barcelona, las elecciones a presidente, se han tenido que posponer por culpa de la pandemia. En condiciones normales ahora ya tendríamos un nuevo presidente, y en condiciones normales, me arriesgo, el nuevo presidente sería Joan Laporta, que ya le conoce muy bien, tiene una muy buena relación con Leo Messi. Es decir, creo que el escenario no sería el mismo con un Joan Laporta ya al frente del club que a la situación en la que estamos ahora, que todavía tenemos un Barça en indefinición, un Barça débil, un Barça institucionalmente indefenso. ¿Eso qué promueve? Promueve el rumor y promueve la filtración interesada o el guiño interesado que llega desde París. Para mí, con muy mal gusto, reforzando un poco la idea de que el dinero no te da la elegancia. Y en París creo que están demostrando que son los nuevos ricos del fútbol, no solamente por el dinero que tienen, sino también por la falta de tacto y de clase que están demostrando. En vísperas de una eliminatoria que va a ser muy caliente por muchos motivos, yo creo que el Paris Saint-Germain está demostrando que tiene infinidad de cuentas pendientes con el Fútbol Club Barcelona. Recordemos que el Barça intentó ir a por Verratti, intentó ir a por Rabiot, intentó ir a por Marquinhos, y al final el resultado fue que se quedó sin Neymar. Pero es que recordemos también que el Barça lució en su camiseta la publicidad de Qatar, que es la propietaria final del Paris Saint-Germain. Y el Barça finalmente descartó seguir luciendo a Qatar por razones que de todos son conocidas, por razones, si queremos, políticas. Y yo creo que eso tampoco acabó de sentar nada bien en las altas instancias del Parque de los Príncipes. La conclusión de todo ello es que tenemos a Leonardo, tenemos a Pochettino, tenemos a Di María, tenemos a France Football haciendo fotomontajes. Todo el mundo está haciéndole guiños a Messi. Yo creo que ni siquiera Messi sabe qué es lo que va a decidir a partir del próximo 30 de junio. Creo que la que sabe es Antonella. De acuerdo. Al menos tiene una idea. Pepe,
Ida y vuelta, Aitor, y ahí me quedó marcado eso. Creo que va a ser un partido abierto, creo que las dos defensas son permeables. De acuerdo. ¿Quién podría ganar en ese ida y vuelta, en esa pelea a cara descubierta? Si Neymar está bien, yo creo que es el único futbolista capacitado para ser un poquito más de Messi. Me explico. O sea, creo que Messi sigue siendo uno de los mejores, pero Neymar, si está como en el cierre de la Champions pasada, es muy difícil de detener. Ahí tiene que surgir un grandísimo Sergio Busquets cubriendo la espalda, tiene que estar bien la pareja de centrales para anticipar y reducir ese espacio que hay entre centro del campo y defensa. Entonces, yo lo veo complicado. Y por el otro lado, por donde se mueve Messi, está un argentino al que le está dando muchísimo peso Pochettino, que llegó y dijo, para mí Paredes es inamovible, porque es el que crea el fútbol desde atrás, porque tiene un buen rango de pase, porque es el que te puede encontrar a Di María o a Neymar entre líneas, te puede encontrar también al espacio a Kylian Mbappé. Entonces yo creo que es un partido Messi contra Neymar, es precioso en ese sentido, y pues las dos deficiencias de ambos equipos para mí también está en la fase defensiva y cómo controlan esa defensa entre líneas para defender a los dos cracks. Si esta pregunta me la hacías cuando se da el sorteo en diciembre, yo te digo que el Paris Saint-Germain era muy favorito. A día de hoy yo te diría que el Barcelona es ligeramente favorito. Además, a nivel táctico a mí me parece que Pochettino está utilizando ciertas cosas que dejó sembradas Thomas Tuchel, pero son lógicas, porque Thomas Tuchel como estratega es estupendo y realmente el problema con el estratega alemán es que se rompió la relación por temas extracanchas, no tanto por el funcionamiento del equipo. A ver, viene de ser subcampeón de Europa y además compitió de buena manera contra el Bayern. Entonces, yo creo que a día de hoy te diría que el Barcelona tiene posibilidades de ganar la Copa de Europa. Bueno. Wow, este es un buen statement, el que acaba de hacer Pepe, porque además, Pepe, eso, sabes que no ha pasado nunca, en la historia del Barça siempre ha necesitado ser súper hegemónico, súper dominador en la Liga Española para después ganar en la Champions. Así que realmente estaríamos ante un Barça poniéndose la camiseta del Real Madrid, que eso sí que lo ha hecho muchas veces el Madrid. Yo estoy con Pepe en esta. Estoy con Pepe en esta, sobre todo que en esta temporada tan atípica, ojo con los equipos que están cerrándolas bien y que las ligas están complicadas por la distancia que se abrió. Que no es el caso del City, porque ya hablamos del Liverpool, el desplome, y por eso el City ha remontado. Pero ¿quiénes están mejor a esta altura en sus ligas? Y bueno, desde funcionamiento, te diría que el City, el Barça, por ahí podemos meter a la Juve por la mejoría. Pero bueno, sin irnos de este partido, yo estoy con Pepe en esta. Y además me parece que hombre por hombre, salvo Marquinhos, el Barça es más. Hombre por hombre, salvo Marquinhos, el Barça es más. Además, el Barça es hoy mejor equipo como colectivo que lo que es el Paris Saint-Germain. Es un equipo que controla mejor los partidos, que anímicamente llega muy fortalecido, que ha vuelto a dominar los partidos desde el mediocampo, y cuando el Barça controla los partidos desde el mediocampo, potencia a Messi, porque Messi no tiene que ser un mediocampista, sino que tiene más protagonismo en la zona donde es influyente, porque este Dembélé de hoy no le pide ningún favor al Mbappé de hoy, en esa paridad que hablo de los jugadores. Y el crecimiento en ofensiva de Antoine y ese sacrificio defensivo que siempre ha tenido le permite al Barcelona estar mucho más compacto. Yo no estoy tan convencido de que el Barça es un equipo que defienda mal. A mí me parece que el Barça tiene serios problemas en la defensa de la pelota parada. Y en que transición. Otro tema de debate, sea por estatura, sea por los muchos puntos, pero es un equipo que no permite muchas ocasiones. Que la que permite es extremadamente clara, como lo vimos contra el Betis, sí, pero no son tantas. Y contra el Granada, Jaime, es que el Barça lo apuntaba Pepe también. El balón al espacio lo gestiona muy mal. Y sobre todo es que estamos viendo que un Tití en ese tipo de acciones, insisto, está más cerca de ser un exjugador que un futbolista de primer nivel. Araujo, que quizás sea un jugador que ha saltado y que sí que está convenciendo por esa agresividad, no sabemos si va a llegar. Mingueza me da la sensación de que está bastante lejos de ese nivel que se exige. No estamos hablando de frenar
a Mbappé y a Neymar. Sí, pero el Sí, problema sí. es, ¿y qué pasa si el PSG se pone en ventaja? O sea, el PSG es un equipo que tiene un problema enorme en el manejo de resultados a favor. Le remonta el último de la tabla. Y no lo digo como una obviedad. No, es que realmente una vez que ese equipo se pone en ventaja, como ya la parte de mayor calidad hizo el trabajo y tiene que sostenerse sobre la parte o las líneas de menor calidad, se mete en un problema tremendo. ¿Cómo llega a la final de la Champions el Paris Saint-Germain? El Paris Saint-Germain llega remontando. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes toda tu calidad arriba y te toca remontar, te sientes muy cómodo y destrozas al rival. Ahora, cuando tú tienes la ventaja y tienes que administrarla y dependes más de los no tan buenos, bueno, ahí es donde te vienen los problemas. Y por eso yo creo que el Barça hoy es más equipo que el PSG. ¿Cuánto puede llegar a pesar el hecho de que habíamos mencionado 12 partidos para el Barcelona en el primer tramo del año, 6 solamente jugó en enero el Paris Saint-Germain? Es una diferencia bastante amplia, pero se produjo también el cambio de entrenador. O sea, lo hablamos en nuestro podcast con Jaime. Da la sensación de que en este momento, cuando se puede trabajar poco, Aitor, cuando un equipo encuentra una dinámica positiva partido tras partido, quizá esa es la mejor forma y aunque no esté bien para los entrenadores ni los preparadores físicos, de ratificar conceptos allí en la cancha, allí en caliente, donde también el jugador tiene que resolver sin red. Si se equivoca, por ahí el equipo queda eliminado o queda un poco más descolgado todavía. Entonces, ¿a quién puede beneficiar o favorecer o perjudicar este aspecto de la sumatoria de encuentros que hemos vivido? Hombre, al Barça no le va bien. El Barça ya no solamente que haya jugado 12 partidos en enero, es que ha jugado 4 prórrogas. Jugó prórrogas en Supercopa, en los 2 partidos de Supercopa contra los equipos vascos, Real Sociedad y Athletic Club. Jugó prórroga en Cornellá, un equipo de segunda B, el tercer escalafón del fútbol español, y jugó prórroga también contra el Granada en cuartos de final de Copa del Rey. Es decir, eso ya solamente te da 120 minutos añadidos, que es más de un partido sumado. La respuesta a la pregunta de cómo está el FC Barcelona la tienes en la alineación que utilizó el otro día Ronald Koeman en el estadio del Betis. Una alineación sin De Jong, sin Messi, sin Pedri, que yo creo que junto con Dembélé prácticamente son los ejes de esta resurrección o de este nuevo Barça que empieza a funcionar. Yo creo que no le sobra nada, a nivel físico al Barça va justito. Va justito y además es que estamos hablando del mes de enero, pero hasta llegar a la fecha contra el Paris Saint-Germain tiene que superar también un partido a cara de perro que va a ser muy exigente contra uno de los equipos más en forma, no de España, sino del fútbol europeo, que es el Sevilla de Lopetegui, en esa ida de las semifinales de la Copa del Rey. Con lo cual, yo creo que el Barça va justo. Tiene una plantilla ya de por sí corta. Es verdad que Koeman está repartiendo bastante bien los minutos, pero sobre todo en la zona defensiva no tiene los efectivos idóneos. Ya hemos dicho que no llegará a Piqué, que Araujo se ha lesionado, que Mingueza, bueno, está cumpliendo, pero sin más. Y además yo dentro del engranaje defensivo también meto a Busquets. Y creo que Jaime o Pepe comentaban que sería necesario un buen nivel de Busquets. Yo a Busquets hace ya tiempo que no le veo a un buen nivel. Y ojo, porque Pjanic, que daba la sensación de que venía para darle descanso, tampoco está terminando de entrar en las rotaciones, no está terminando de ser importante, no está terminando de tener minutos, con lo cual en esa posición también veo que al Barça le flojea un poco los efectivos, le flojea un poco una plantilla que por otro lado está pues mal parida, porque es una plantilla hecha a retales, obligada por la goleada del Bayern en la última eliminatoria del año pasado en Champions, y por un mercado en el que el Barça no tiene dinero para reforzarse. Bueno, lo cerramos hablando de pálpitos de favoritismo. Yo creo que pasa el Paris Saint-Germain, que el aspecto físico me da la sensación de que va a ser importante a la hora de la definición de la serie y también en caliente, ¿no? Porque a veces es una cuestión de frescura de piernas, pero lo más importante es la frescura de la cabeza. Ese es mi pálpito. Puede fallar. Aitor. Yo creo que Messi, tal y como está últimamente, es capaz de volver a ser decisivo como lo ha sido en sus mejores momentos.
Si vemos a ese Messi, yo creo que el Barça tiene el Joker escondido en la manga. Yo creo que el Barça puede pasar gracias a Messi. Teniendo en cuenta que Messi no viene siendo decisivo en partidos importantes hace tiempo. Entonces, pero bueno, es una buena apuesta, Aitor. Bueno, Jaime. sin ir más lejos contra el Betis, Eduardo, Bueno, en pero la primera parte, sí, entiendo que te refieres a partidos decisivos en Copa de Europa. correcto. A eso me refiero. Un partido contra el Madrid, un partido contra el Athletic Club en la Supercopa, lo que hemos venido viendo bueno, en las eliminaciones de la Champions, es cierto, Messi no juega solo, pero cuando Messi se apagó, el Barça se apagó, y si Messi está apagado, va a ser una mala señal para el equipo. Yo creo que el Barcelona, Vizca. Bueno, y muy simplemente para darle un espaldarazo a lo de Aitor, Messi no lucía porque le tocaba ser mediocampista. Creo que hoy Koeman ha encontrado en Pedri y De Jong una compañía Busquets para que Messi no tenga que ser mediocampista. Y va a estar más cerca de donde puede solucionar problemas. Muy bien, muy bien. Ahí está, Pepe. Pepe, para cerrarlo. Sí, Pálpito de favorito para la llave del Barça y del París. mira, me voy a quedar con el Barcelona. Cuando dije Barcelona, hasta el internet se me fue. Habrá algunos escépticos. Mira, yo creo que este Barça, y hay que darle mérito a Koeman, tiene algo que le faltó las temporadas pasadas. Cuando de repente veías a Arturo Vidal y a Rakitic, daba la sensación de que le faltaba dinámica. Y hoy con este 4-3-3, independientemente del estado de forma de Sergio Busquets, que se sigue sintiendo más cómodo presionando arriba que defendiendo en su mitad de campo, sí tiene esa dinámica con Frenkie de Jong y con Pedri. Y además lo conectado que está Griezmann, que no es un extremo, sino es un híbrido, un segunda punta que parte desde la izquierda, Messi completamente liberado y Dembélé, que por fin está siendo el Dembélé del Rennes y del Borussia Dortmund. Entonces yo creo que por pálpito, a ver, tampoco me extraña si lo elimina el Paris Saint-Germain, pero creo que terminará avanzando el Fútbol Club Barcelona, porque ha encontrado la manera de competir. Cuando no están los titulares es otra cosa, pero pasó contra el Granada, pasó cuando hizo los cambios en el Benito Villamarín. Cuando está el 11, entre comillas, titular, este Barça está compitiendo de buena manera. Y aparte, la plantilla cree en el sistema y eso es súper importante. Bueno, cerramos entonces esta serie que nos ha abarcado bastante tiempo. Les recuerdo, trataremos de no excedernos en el aspecto del cronómetro, para pasar a la de Porto-Juventus. A ver, Porto, que no es puntero de su liga, una Juventus que viene tratando de remontar, que ha tenido yo diría, Aitor, un buen mes de enero la Juventus, porque ha estado muy sólido el equipo de Pirlo. Eso sí, ha perdido en el mes de enero un partido decisivo contra el Inter. Entonces, ¿es fiable esta Juventus más allá de que el sorteo le haya hecho un guiño, Aitor? Lleva 6 partidos sin encajar gol la Juve, eso es lo primero. Me da la sensación de que no tenemos que olvidarnos de que cuando hablamos de la Juventus, hablamos de la vecchia signora, pero hablamos de un nuevo entrenador, nuevísimo, como es Andrea Pirlo, que no tenía bagaje previo. Lo sacaron de la caja directamente. Está recién estrenado, Eduardo. Entonces, claro, es difícil pedirle a un técnico que apenas lleva 4, 5, 6 meses ejerciendo como tal, que su equipo funcione como un reloj. Y yo creo que estamos viendo una Juventus que es un trabajo en construcción, es un work in progress, ¿no? Y por lo tanto, así como el Inter le pasó por encima en el primer encuentro y ahora pues estuvo más cerca de competirle, así como la Roma le ganó el primer encuentro y ahora en el segundo en el que se han visto las caras sí que ha sido capaz de ganarle, así como la Juventus era un equipo que fluctuaba mucho entre sistemas, que fluctuaba incluso, no tanto entre ideas, porque la idea creo que está bastante clara por parte de Pirlo, pero sí a la hora de buscar el mejor encaje, la mejor traslación al terreno de juego. Ahora sí que progresivamente estamos viendo que con esta fórmula de 4 atrás va recuperando a Chiellini. Yo creo que eso va a ser importante. Va a poder escoger entre Chiellini, Bonucci y De Ligt. Si no es que vuelve otra vez a la idea de 3 centrales, pues va a poder escoger 2 entre estos 3.
Estamos viendo un Cuadrado que vuela por la banda y luego, sobre todo, estamos viendo la intención clara, así como comentábamos antes, de que Messi cada vez está más cerquita del área, que es donde puede definir. Me da la sensación de que Pirlo ha entendido que Cristiano Ronaldo también tiene que estar cada vez más cerca del área, prácticamente actuando él como 9, con Dybala, si quieres, por detrás, con Morata por detrás, con Kulusevski por detrás, pero Cristiano Ronaldo tiene que ser el jefe, tiene que estar en el área y tiene que economizar los esfuerzos, porque no nos olvidemos de que es un jugador ya de 36 años prácticamente. Entonces, yo creo que con esa fórmula está siendo capaz de garantizarse la estabilidad atrás y la pegada arriba. Y podemos hablar mucho de fútbol, podemos hablar mucho de los caminos que se escoge hasta llegar al área, pero en este deporte, ser fuerte en tu área y ser contundente en la contraria siempre va a dar réditos, siempre va a dar réditos. Y yo creo que en ese proceso, Pirlo, antes se me escapaba el nombre de Allegri, porque es que me da la sensación de que Pirlo está alegrizándose. Y está trasladándose o está cambiando, está virando el rumbo de una nave muy pesada como es la Juventus, de Sarri a Massimiliano Allegri. Yo veo la Juve, y al principio de temporada es una metáfora, ¿no? Me parece que la Juve y el Barça estaban, digamos, en un proceso similar de reestructurarse con los dos mejores jugadores de la última década en la recta final de su carrera, trayendo gente joven y poco experimentada en ciertas posiciones, pero creo que hay ciertos atenuantes que lo hacen que la Juve esté un poquito más atrás. Uno, Pirlo llega a ver qué es lo que es ser entrenador. Koeman tiene un recorrido mucho más largo. Entonces, me parece que quizás el inicio de Pirlo termina siendo un poquito más inconsistente y accidentado, propio de la inexperiencia, totalmente lógico. Y segundo, creo que el margen de mejora de los mediocampistas de la Juventus es mucho menor. Porque yo creo que si no hemos visto lo mejor de Rabiot y de Arthur, estamos muy cerca de verlo. Que no es, por ejemplo, lo que le pasa al Barcelona con que todavía no sabemos cuál es el límite de Jong y de Pedri. ¿Por qué? Porque, bueno, son mucho más jóvenes y porque arrancaron mucho después sus carreras. Y me parece eso, ¿no? Que sí, que McKennie, que Cuadrado, pero que es un equipo que depende mucho de lo que pasa por las bandas para tener esa fortaleza que tú bien marcas, Aitor, de las áreas. Es un equipo que controla menos, pero que es muy sólido en las dos áreas. Y bueno, me parece que también es otro de los ejemplos de los equipos que ha crecido mucho, qué sé yo, de diciembre para acá. Debe estar contento, ¿no? Yo creo que los aficionados de la Juventus deben de estar contentos porque teóricamente les tocó la llave más accesible. El Porto, que es un equipo que depende mucho de sus dos puntas, Taremi y Musa Marega, el desequilibrio por banda que te pueda dar el mexicano Tecatito Corona, el colombiano Luis Díaz. O sea, yo creo que es un buen equipo el Porto, pero tampoco a nivel local tiene ese potencial que le conocemos temporadas anteriores. Creo que ofensivamente tiene argumentos, defensivamente también está Pepe, hay que ver, porque físicamente me parece que ha estado tocado últimamente. Y yo creo que la Juventus, o sea, lo decía muy bien Jaime y también lo comentaba Aitor, ha venido de menos a más. Yo creo que es un sistema que entiende perfectamente qué es lo que tiene que hacer con ese 4-4-2 que parece plano, pero termina siendo 3-5-2 por ese rol de bisagra que normalmente cumple Danilo, por ejemplo. Cuando juega Danilo en izquierda, Chiesa da amplitud en la derecha. Cuando juega Danilo en la derecha, Cuadrado da amplitud en esa misma banda. Que Weston McKennie está súper afianzado como un interior de recorrido que carga muy bien el área y que también tiene la posibilidad de fijar elementos arriba, porque muchas veces acaba el norteamericano como un atacante más para poder crear espacios entre líneas, porque Cristiano se mueve muy bien en todo el frente de ataque, porque a veces juega Kulusevski, a veces juega Morata, a veces juega Dybala. O sea, yo creo que tiene un amplio repertorio y ya cada una de las piezas de la Juventus sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer. A mí, yo critiqué al arranque de temporada a Pirlo, me estaba dejando bastante frío a nivel estratega, pero creo que las direcciones de campo incluso son muy positivas últimamente. En la Copa Italia, en la semifinal contra el Inter, era inferior y luego hace 2 o 3 movimientos, más allá de que aprovecha los errores
de la defensa del Inter y termina recomponiendo y ganando el partido. Contra la Roma pasó lo mismo. Cuando el equipo de Paulo Fonseca parecía que era superior, la Juventus confía en su plan, tiene 2 o 3 ocasiones y luego en la dirección de campo vuelve a ser resolutiva. De hecho, en el banquillo tenía a Juan Guillermo Cuadrado y Kulusevski y estos dos elementos terminan resolviendo y creando el 2-0. Entonces yo creo que la Juventus viene de menos a más. No la pondría como una candidata seria a ganar la Champions, pero yo creo que va a estar ahí en la pelea por el Scudetto y creo que le va a ganar al Porto y en cuartos de final le puede competir al equipo que sea. Yo por recoger, Pepe, tú has hecho antes un statement acerca del Barça. Ojo con la Juventus, ¿eh? Ojo con la Juventus, que hemos dicho, viene de menos a más, maneja bien las dos áreas y luego tiene una carta ganadora, que esa sí sabemos de eficacia absolutamente probada y comprobada en la Champions, que es Cristiano Ronaldo. Si esto no es un tapado, yo creo que reúne muchas de las características de un tapado. Es que gran parte de la paridad, y perdón, Vija, que creo que ibas a decir algo, gran parte de la paridad que hemos hablado, que se ha dado de diciembre para acá, tiene que ver con lo descartados, entre comillas, que estaban los favoritos de siempre y lo que han crecido los favoritos de siempre a día de hoy. No, quería centrarme un poquito sobre el Porto, porque me da la sensación de que no le damos ninguna opción. Entiendo que este no es un Porto con la capacidad de proyección que tenía otrora, de jugadores que estaban en un paso intermedio, que venían de Sudamérica y que podían llegar a aspirar a jugar en equipos mucho más grandes o ligas mucho más potentes en lo económico. Parece un Porto algo deprimido, creo yo, ¿no? Porque no tiene una gran figura. Tiene a Taremi y como decía Pepe, y a Marega como goleadores, pero no tiene a Pepe todavía como estandarte de la defensa, pero al lado tiene a Mbemba, en una banda tiene a Sarr, en otra lo tiene a Manafá. O sea, no son nombres que el aficionado casual va a entender que estamos hablando de cracks, con todo respeto. Porque ya los ha vendido, Pepe. Sí, claro. Por ejemplo, Danilo y Alexandro hoy en día en la Juventus estuvieron en el Porto, ¿no? Y hoy los laterales del Porto no aspiran a dar ese salto, ¿no? Con todo respeto para el Porto, me parece que siempre que hemos visto al Porto, históricamente, la sensación que nos quedaba era este o el de aquí o el de allá, le queda poco tiempo en el Porto. Y hoy vemos al Porto y no tenemos esa sensación. De acuerdo. No. Los que se han quedado es porque no tenían la posibilidad de salir, salvo los chicos que vienen, tipo Fabio Silva, Joao Félix, etcétera, que han durado muy poco y se han ido muy jóvenes también. Entonces, y una cosa, Vizca, han venido más del rival últimamente. Del Benfica. Del Benfica. Casi todo el talento portugués que ha salido ha venido un poquito más del Benfica. A ver, exacto, los jugadores que se llevó el City. Joao, Guedes. Casi todos han salido de ahí, de Benfica, prácticamente todo. Me tocó un partido del City y veía a los portugueses, ¿de dónde vienen? Y vienen prácticamente todos han surgido de Benfica. Si bien es cierto, algunos como Bernardo Silva ha pasado por el fútbol francés, pero es cantera de Benfica. Entonces, cerrando un poquito el tema de aquí, Juve favorita, e incluso para ustedes, ampliamente favorita, incluso tapado para quedarse con la Champions. Para mí sí, ya te he dicho, Eduardo, que creo que reúne varias de las condiciones que creo que... Estoy de acuerdo con la de Cristiano, jugador de partido grande. Sí, y con respecto a la llave, me da la sensación de que la Juventus es favorita, sí. También es verdad que por mucho que no tenga jugadores diferenciales o que a lo mejor nos llamen la atención a todos, el Oporto es un equipo que siempre compite, ¿eh? El Oporto es un conjunto que es capaz de afear al rival. En esta misma Champions ya ganó los 4 partidos que tuvo contra Olympique de Marsella y Olympiacos, pero también fue capaz de arrancarle un empate al Manchester City en su propio estadio. Yo creo que la Juventus igualmente es clara favorita. Muy bien. Creo que estamos con una opinión hegemónica en ese sentido. Por aclamación, la Juve debería eliminar al Porto en su serie. Sí. Y hasta este punto nos escuchó Bruno Santos. Ahí dejó de Un último detallito. Yo creo que comparto lo de la Juve, que tiene mucho peso en ambas áreas y quizá el margen de crecimiento que ha evolucionado,
pero está en el centro del campo. Yo creo que Rabiot, Artur Melo y Rodrigo Bentancur todavía no tienen esa jerarquía para ganar una Copa de Europa. Tampoco Weston McKennie, que lo acabo de elogiar, pero creo que le falta mucho. Exactamente. Un poquitito más en la Juve en este sentido para poder aspirar y considerarlo candidato a levantar la Champions. Creo que a todo el medio de la Juve le falta ese puntito de categoría, y que la Juve se ha visto muy favorecida en el sorteo porque el Barcelona, no sé por qué, le bajó los brazos en el partido en Camp Nou, donde la Juve, que no había hecho una buena fase de grupos, aunque eso queda ya casi en la prehistoria, se encontró, se redimió y lo mandó a una serie complicada al equipo de Koeman, y el de Pirlo va a jugar contra el Porto. Pero bueno, vamos a hablar del Sevilla, que me parece, Aitor, parte como favorito por lo que está mostrando el cuadro de Lopetegui, que incluso da la sensación de que no solamente ha ido creciendo de la mano de los resultados, sino también desde que los dirigentes parecían esperar para ver si podía llegar a esa oportunidad. Y esa oportunidad se presentó en enero y se llamaba Alejandro, y le dicen el Papu. Sí, señor. Yo creo que el Sevilla parte como favorito no solamente por lo que está haciendo el Sevilla, sino también por lo que está haciendo el Borussia de Dortmund. Pero sí, concretamente con respecto a lo que apuntas acerca del Papu, daba la sensación de que el Sevilla, y fíjate que habíamos hablado ya de Banega la última vez que conversamos acerca de la muerte del 10, y me acuerdo que mencionamos precisamente a Banega como un ejemplo de 10 reconvertido en el fútbol actual a una posición un poquito más retrasada como director de orquesta, vamos a definirlo así. Y el Sevilla vivió grandes momentos, sin ir más lejos, el año pasado, cuando se clasificó para la Champions y cuando se proclamó campeón por sexta vez en su historia de la Europa League, sobre todo gracias también a la participación de Ever Banega, a balón parado y a juego corrido, como un arquitecto del juego del equipo de Julen Lopetegui, ¿no? Tras la salida de Banega al fútbol del Oriente Medio, pues daba la sensación de que al Sevilla le faltaba algo de luz, sobre todo cuando los rivales se le encerraban, cuando le negaban la posibilidad de correr en transición. Y yo creo que por ahí ha sido muy vivo Monchi, que es un director técnico que suele ser especialmente activo a la hora de detectar talento joven y por lo tanto vendible posteriormente. Y el último ejemplo, por ejemplo, yo creo que es el caso de En-Nesyri, muy claramente. Una apuesta importante por parte de Monchi, yo creo que sobre todo pensando en el mercado de la Premier. Y también es un director técnico que gusta mucho de ir a buscar jugadores que vienen de un golpe o de un pequeño frenazo en su carrera, y ahí sí que podríamos encontrar un perfil parecido al del Papu, ¿no? Después de prácticamente 2 meses sin jugar, con unas relaciones rotas con Gasperini. Pero es un futbolista que le va a dar mucho al Sevilla. Ya lo estamos empezando a ver en estos primeros partidos del Papu en el equipo hispalense. Queda por ver si es más un elemento para participar de los 3 de arriba en el 4-3-3 de Lopetegui, o vamos a ver cómo el entrenador guipuzcoano empieza a encontrarle un hueco a lo mejor en un 4-2-3-1 con el Papu por detrás del punta, pero en cualquier caso es un jugador que tiene desequilibrio, que tiene último pase y que tiene finalización. Y yo creo que eso al Sevilla, y más en una temporada en la que a Ocampos le estaba costando marcar los goles que había marcado la temporada pasada y que ahora, lamentablemente, vamos a ver si va a estar unos cuantos meses fuera de circulación por la entrada de Yene de la última jornada de Liga, pues yo creo que el Papu es fundamental. Creo que el Sevilla, Pepe, es el favorito, pero aparte de lo que está haciendo el Sevilla, del enero que ha vivido el equipo de Lopetegui, que no ha perdido pisada en la Liga, más allá de lo que ha hecho el Atlético de Madrid, del cual hablaremos en nuestra próxima entrega. Lo del Dortmund realmente ha sido muy, muy preocupante. Bueno, ya la anunciada salida de Lucien Favre le generaba un problema, pero me parece que el entrenador ya estaba con el acta de defunción escrita desde hacía casi un año. Pero todavía este muy joven equipo y muy talentoso equipo del Borussia Dortmund parece que no ha encontrado la estabilidad. Es como un avión que sigue en medio de la tormenta, pero todavía no ha encontrado esa altura de crucero, Pepe. ¿Cómo la va a encontrar antes del partido del Sevilla? Es muy difícil porque Witsel ha estado lesionado, que Witsel es el pilar en medio campo, porque
Hummels no está al nivel de la temporada pasada, ya la edad le pesa y Hummels necesita una certeza competitiva a su lado. Tampoco lo ha podido ser el suizo Manuel Akanji. Ha coqueteado Edin Terzic, este joven estratega, incluso con la línea de 3. El último partido que le vi al Borussia Dortmund salió con Emre Can como una especie de central exterior diestro, que le falta esa dinámica en el último cuarto de cancha que antes sí tenía. Julian Brandt es bastante inestable, está jugando ahorita de nueva cuenta en el doble pivote como en su día lo hizo con Lucien Favre. Es un gran jugador, pero no termina de ser lo que se espera. Marco Reus, Jadon Sancho, Gio Reyna, Erling Braut Haaland, o sea, ofensivamente tiene un argumento para hacerle daño al Sevilla, de acuerdo, pero también yo creo que a día de hoy la principal virtud del equipo andaluz sigue siendo la defensa, porque es Diego Carlos más Jules Koundé y Fernando, que ahí te forma un triángulo súper firme. Entonces yo creo que tomando en cuenta el balance de que lo mejor del Borussia Dortmund es la ofensiva y lo mejor del Sevilla es la defensiva, y que luego el Borussia Dortmund defendiendo a campo abierto le cuesta mucho trabajo, ahí en Nesiri, el Papu Gómez entre líneas, le pueden hacer mucho daño. Yo sí veo una eliminatoria bastante a favor del equipo de Julen Lopetegui. El Sevilla también va a estar con un calendario muy cargado, tratando de llegar a la final de la Copa del Rey en la serie frente al FC Barcelona. Entonces, es como que el Sevilla no viene con tanto respiro. Por ahí viene, sí, con este envión que le están dando los resultados positivos. Pero en la Champions, más allá de que en la Europa League, al Sevilla, y ya con Lopetegui en la campaña pasada, aunque en muchas series, y en una serie de semifinal a partido único contra el United, la final contra el Inter, han sido equipos de Champions, aquí parece que es otra cosa. Y a doble partido se puede llegar a complicar un poco. Entonces, ¿cuál es el peor enemigo del Sevilla? ¿El calendario, el desgaste, la falta de experiencia en la Champions o de éxitos en la Champions? Para mí, yo creo que el Sevilla tiene una cuenta pendiente o va un poquito justo de efectivo, sobre todo si Navas y Acuña no están. Son jugadores muy incisivos, especialmente Jesús Navas, que desafía constantemente lo que dice su documento nacional de identidad o su pasaporte, su fecha de nacimiento, porque tiene una pujanza, una capacidad de repetir esfuerzos, de ganar línea de fondo, de poner centros muy peligrosos para que los rematen Nesiri. Daba la sensación de que igual Navas llegaba entre algodones. Acuña parece que no va a poder participar al menos del partido de ida, y tendrá que hacerlo Escudero, que en el peor de los casos no deja de ser un lateral, porque aún peor tendría que verse Lopetegui si tuviera que alinear a Rekic, que es un central, en ese costado izquierdo. Pero en cualquier caso, Pepe hablaba de un triángulo, yo casi hablaría de un rombo, porque también metería a Bono, al portero, que llegó como suplente y se ha hecho con la vitola de titular. Le está dando puntos y acciones gol al Sevilla prácticamente en cada jornada. Por delante tiene una de las mejores parejas de centrales, pero yo me quedaría con Koundé, también obviamente Diego Carlos, y luego Fernando como pivote defensivo. Es un engranaje que funciona a las mil maravillas. Y luego, en fase ofensiva, ya hemos hablado del Papu. Obviamente tenemos que quedarnos con En-Nesyri, que ha sido escogido como el mejor jugador de toda la liga en el mes de enero. Le ha costado romper a marcar, pero ahora mismo está marcando las de todos los colores, de cabeza, al espacio, y sobre todo también el influjo de Suso. Decía que Ocampos le estaba costando marcar, le estaba costando ser importante, pero Suso, estamos viendo al mejor Suso desde que salió del Milan. A mí me parece que el peor enemigo del Sevilla es el Sevilla, Vizca, porque el Sevilla nos debe, el mejor Sevilla de la historia, que es el Sevilla de estos últimos 20 años, nos debe una gran noche de Champions. Exacto, nos debe una gran noche de Champions. Una gran Champions. Exactamente. Nos debe, o sea, uno entiende que el campeón de Europa League o el equipo que ha ganado 6 de Europa League de las últimas 15 no precisamente es el gran candidato para ganar la Champions, pero sí que te debe haber dado una Champions donde por lo menos te haya competido, por lo menos te haya metido a semifinales, y eso nos debe. Mucha gente me dirá, no te olvides de Old Trafford. Eso fue de aquella manera. Ese Manchester United fue un octavo de final. Por eso. Pero no me parece que fue una gran noche de Champions, porque eso fue de aquella manera y ese United era lo que era. Creo que el Sevilla nos debe eso. Me parece que sería un fracaso si el Sevilla no supera al Dortmund. Uno, por lo que es el Sevilla hoy,
2, por lo que tiene el Sevilla, a pesar de todas las atenuantes que ha marcado Aitor y lo que tiene Pepe. Y 3, porque el Dortmund es un desastre el día de hoy, Vizca. No tiene arquero. Hummels es casi un exjugador, como lo dijeron ustedes en relación a Umtiti. Tiene lesionado ya lo decía Pepe, a Witsel. Entonces tiene 2 volantes ahí que medio acomodan el mediocampo. Marco Reus nunca perdió el talento, pero Marco Reus no te puede aguantar 90 minutos de juego. Es habitualmente sustituido porque al 70, 75 te genera un hueco importante en el equipo. Creo que a día de hoy el equipo más disminuido de los octavos, corríjame si piensan distinto, pero creo que el equipo más disminuido de los octavos es el Borussia Dortmund. Sí, seguramente. Y además, bueno, lo que representaría para el Borussia Dortmund no avanzar y además no terminar dentro de los 4 primeros en la Bundesliga, porque seguramente se tienen que despedir de Haaland. Y en ese duelo, Haaland contra Jules Koundé, Diego Carlos, será brutal. Cuidado que de Haaland, de Sancho, o sea, el Dortmund le puso una etiqueta de precio muy alta a estos jugadores y quizá ahora aquellos que estaban tratando de pescar con un mercado a la baja se encuentren que el equipo está realmente necesitado y que no los va a poder mantener. Esa es la verdad, y el Borussia tendrá que empezar nuevamente desde abajo y quizá si llega este fracaso probablemente sea sin este entrenador. Entonces, descarto que para todos el favorito es el Sevilla, ¿correcto? Sí, señor. De acuerdo. Muy bien. Bueno, entonces... Pero Eduardo, nos hemos quedado con grandes temas para que los amigos de Fútbol Infinito comenten si lo desean, ¿eh? Si es la Juventus un gran tapado, si es el Barça candidato a ganar la Champions a pesar de que da la sensación de que no va a poder ganar la Liga, y si sería un fracaso para el Sevilla no meterse en estos cuartos de final de la Champions. Yo creo que son temas candentes. Totalmente de acuerdo. Y veremos qué es lo que ocurre, o si el Liverpool ya está acabado y no va a poder con el Leipzig. En fin, todo eso me parece que la gente lo va a poder participar dentro de toda esa conversación virtual. Así que, señores, los dejo por ahora. Retomaremos pronto para hablar de las otras 4 llaves. Así que les doy las gracias por esta participación en el Fútbol Infinito de hoy. Ha sido un placer. Un placer, un abrazo, que estén muy bien. Gusto como siempre, Vizca. Aitor y Gracias. Hasta la próxima.